chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en nuestro curso de filosofía el tema la filosofía antigua. Los tres grandes filósofos griegos, que dicen muchos historiadores, filósofos, literatos, incluso científicos, hasta hoy, que no ha habido personajes que hayan superado a estos tres grandes hombres. Tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Según vemos la diapositiva, de izquierda a derecha están los tres grandes filósofos. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Cuando hablamos de la antigua Grecia nos referimos al periodo histórico que va desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C., momento en que se produjo la invasión dórica en la región helena. Cuando dice región helena se refiere a la región griega. Recuerden, helénico es sinónimo de griego. La cultura griega fue tan influyente que hasta el Imperio Romano adoptó gran parte del pensamiento que dejaron Platón, Sócrates, Aristóteles, Heráclito y otros grandes filósofos. Estos pensadores lograron hacer de la sed por el conocimiento su modo de vida. Vamos a conocer cuáles fueron los 15 filósofos griegos más importantes. Dejamos fuera a pensadores que merecían también una mención honorífica, como es el caso de Gorgias de Leontinos, Diógenes, Lercio, Plutarco, Hipócrates, entre otros filósofos. Allí tienen ustedes una lista de los grandes filósofos: Heráclito de Éfeso, Epicuro de Samos, Sófocles, Anaxágoras de Clasómenas, Diógenes de Sinope, Empédocles de Agrigento, Parménides de Elea, Pitágoras de Samos, Zenón de Elea, Tales de Mileto, Demócrito, Anaxímenes de Mileto y por supuesto los tres grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates y Platón. Vamos a ver hoy a Sócrates. Ahí tienen la fecha de su nacimiento en el 470 hasta el 399 a.C. Tal vez la mayor personalidad filosófica haya sido Sócrates. Practicó un diálogo continuo hasta que fue sentenciado a muerte, condena que cumplió bebiendo la cicuta. La cicuta es un veneno. A diferencia de los sofistas, Sócrates se negó a aceptar dinero por sus enseñanzas, afirmando que no tenía ninguna certidumbre que ofrecer excepto la conciencia de la necesidad de más conocimiento. No hay duda de que Sócrates fue un filósofo singular. Algunos de sus discípulos nos los presentan como un tipo raro, lo que en el griego de entonces se llamaba átopos, y narran episodios curiosos de su vida que subrayan su originalidad. Se contaba, por ejemplo, que durante una campaña militar permaneció de pie en el mismo lugar desde la aurora, meditando sobre algo que le inquietaba, y así siguió de pie hasta la aurora del día siguiente. Luego, tras hacer su plegaria al sol, dejó el lugar y se fue, refiere Platón en su obra El banquete. Por fortuna, su intensa y prolongada actividad docente dejó una huella tan profunda en sus discípulos que algunos de ellos, sobre todo Platón y Jenofonte, escribieron amplios relatos de memorias o reproducciones de las clases y diálogos con el maestro. Es decir, Sócrates lo conocemos gracias a sus discípulos, sobre todo Platón y Jenofante, que sin ellos dos no hubiésemos sabido que Sócrates hubiese existido. La diferencia entre Sócrates y los sofistas eran notables, comenzando por los métodos de enseñanza. Los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la oratoria en la Atenas democrática, donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o en los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso, que inocula nuevos conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica, término que proviene de la palabra griega mayeuta, que significa partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento, es decir, a dar a luz a las mujeres, Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas, o así se trataba
de falsedades que se deberían desechar. Es decir, Sócrates estaba convencido de que el hombre tenía conocimientos dentro de su cabeza. ¿Y cuál era la intención de Sócrates? No era darle más conocimientos, sino sacar esos conocimientos que estaban en el hombre que él no sabía. Y esto lo hacía a través de diálogo, a través de preguntas, a través de cuestionamientos, cosa que los sofistas no. Los sofistas decían, nadie sabe nada, nosotros vamos a dar a conocer, conoce esto, conoce el otro, conoce aquello. No, Sócrates no. Sócrates decía que el hombre tenía conocimientos y su método, la mayéutica, era sacar esos conocimientos de la cabeza de sus discípulos. Por ello, frente a las conferencias o los discursos que los sofistas dirigían a un gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos. Como siempre, una pequeña tarea. Quiero que observen el video que está en la siguiente diapositiva y me presenten un resumen de lo que ven en este video. ¿De acuerdo? Recuerden, me lo mandan por Word para poder revisarles. Pueden incluso buscar una imagen sobre lo que ustedes están escribiendo. Sócrates es el símbolo mismo de la filosofía. Su pensamiento sigue influyendo hasta el día de hoy, porque es un gran maestro de la antigüedad. Pero aún así, fue enjuiciado y condenado a muerte. Hoy hablaremos de uno de los momentos más interesantes de la historia de la filosofía. Hablaremos del juicio a Sócrates. Sócrates vivió 70 años en Grecia, durante el siglo V a.C. Como la mayoría de los maestros antiguos, Sócrates nunca escribió nada. Por eso lo que sabemos de él lo sabemos a través de su discípulo Platón, del historiador Jenofonte y del comediante Aristófanes. Quienes llevaron a juicio a Sócrates se llamaban Anito, Meletos y Licón. No eran un trío cómico. Eran hombres influyentes y demócratas que procesaron a Sócrates bajo los cargos de corrompimiento de la juventud y proposición de nuevos dioses. Uno de ellos, Anito, tenía un conflicto personal con Sócrates, ya que una vez Sócrates le llamó la atención en público por no permitir que su hijo se dedique al pensamiento filosófico. ¿Qué significa corrompimiento de la juventud? Significa que Sócrates ayudaba a los jóvenes a pensar por sí mismos para que no sean como el resto de la gente y tengan auténtica sabiduría, lo cual era un verdadero peligro para el poder. ¿Qué significaba proposición de nuevos dioses? Significaba que Sócrates no se conformaba con el pensamiento tradicional y buscaba una verdad universal, que no se base en adjudicar a los dioses los bienes y los males, sino en educar al individuo para que busque la sabiduría, abandonando la ignorancia. La defensa de Sócrates fue magistral y está registrada en un libro de su discípulo Platón llamado La Apología de Sócrates. Ante la condena, sus amigos le proponen la huida o pagar una fianza. Pero Sócrates rechaza ambas cosas. Es por eso que después de unos días fue envenenado con cicuta, una planta que mata a la persona en más o menos 5 minutos. Según el relato del mismo Platón, Sócrates toma la cicuta rodeado de amigos y muere lentamente, recostado sobre su lecho. También sabemos que la última frase de Sócrates fue: "Le debemos un gallo a Asclepio". Se ha dicho mucho sobre esta frase, pero podríamos pensar que Asclepio era el dios de la medicina y Sócrates le agradecía haberlo liberado de la enfermedad de la vida. Después de esta reseña sobre el juicio a Sócrates y su muerte, te invitamos a que siempre vuelvas a los libros. En ellos encontrarás mayor sistematicidad, mayor fuente de conocimiento y gran cantidad de detalles que escapan a este video. Si te gustó este resumen, síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro nombre es Filosofía en Minutos. Clases para el Colegio Covadonga de Santa Fe, pero abiertas al mundo. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y te agradezco tu tiempo. Hasta cualquier momento.